Cuando la tiranía es en exceso intolerable, algunos piensan que es virtud de fortaleza matar al tirano. Entonces, qué curioso, ¿verdad, hermanos? Que Trump llame anticristiano a aquellos que quieran usar la fuerza para intervenir en asuntos del Estado, cuando las mismas iglesias que defiende Donald Trump presentan exactamente la misma teoría torcida de que es válido, de que es supuestamente cristiano matar a un gobernante que no está actuando de acuerdo a lo que supuestamente es cristiano, ¿verdad? Es totalmente torcido el concepto, y si hay alguien que tiene ese concepto, es la Iglesia Católica y Evangélica. Y nosotros hemos visto a este señor Agustín Laje predicando por toda Sudamérica que hay que derrotar a los presidentes progresistas de esos países. Y bueno, y si al fin no los derrotan en las urnas, supuestamente estarían en el derecho de derrotarlos a través de la fuerza, porque supuestamente eso es doctrina cristiana. Muéstramelo en la Biblia. No es doctrina cristiana, es doctrina de Tomás de Aquino. Sí, así es doctrina católica, pero cristiana no, ¿verdad? Jesús jamás enseñó que hay que derrocar a un gobernante. De hecho, cuando Jesús dijo dar al César lo que es del César, quien gobernaba era uno de los peores tiranos que ha podido gobernar en Jerusalén, que era Herodes, ¿verdad, hermanos? Y Jesús dijo: dad al César lo que es del César. No solamente su frase restauraba o permitía que el emperador romano o el César gobernara pacíficamente, sino también Herodes, que era un tirano que, a pesar de ser judío, gobernaba en Jerusalén, ¿verdad? Eso quería decir que los judíos no tenían por qué derrocar a ningún gobernante. Y sin embargo, esto no lo profesa la Iglesia Católica. Leamos lo que dice el sacerdote jesuita, que fue uno de los artífices de la Revolución Francesa, el señor Juan de Mariana, de donde yo pienso que salió el nombre Marián. Él es Marián. Y este señor dijo lo siguiente, abro comillas: tanto los filósofos como los teólogos están de acuerdo en que si un príncipe se apoderó de la república por la fuerza de las armas, sin derecho alguno y sin que interviniera el consentimiento del pueblo, puede ser despojado por cualquiera del gobierno y de la vida. Tremendo. Por supuesto que ninguna de estas doctrinas son cristianas, pero estoy mostrando las pruebas de que los verdaderamente radicales son la Iglesia Católica y Evangélica en su visión de cómo están interpretando el cristianismo. Sobre todo, ya hemos visto que piensan que los judíos, nada más por haber nacido en Israel, ya son el pueblo elegido de Dios. Son ideas totalmente absurdas, como también la idea de un gobernante ungido por Dios. Estas cosas pertenecían a otra época en la historia del mundo que ya ha pasado por completo. Hoy en día ninguna persona puede tomarse la justicia por mano propia, porque hoy quien hace justicia es Dios y el gobierno, ¿verdad, hermanos? Pero nadie puede tomar la justicia por mano propia, que fue lo que aparentemente hizo este señor Cole Thomas Allen. Sin embargo, la Iglesia Católica le enseña a sus feligreses que sí pueden tomar justicia por mano propia cuando hay un gobernante que pretende apoderarse de la república, ¿verdad? Y en este caso, no olvidemos que hay una especie de protesta o movimiento en Estados Unidos llamado No King, o en español No Rey, en donde es como un rechazo a la forma en que Donald Trump está gobernando, que es casi como un rey que pasa decretos imperiales y que pone su firma en los billetes de dólar. En fin, nosotros vemos, sin embargo,
que la iglesia verdadera de Cristo acepta lo que el rey decida, lo que el gobernante decida. No pasa así con la iglesia católica y evangélica. Estas iglesias abiertamente, con sus agentes, como lo estamos viendo el señor Agustín Laje en Sudamérica y en Estados Unidos, con muchos pastores. Ellos piensan que están en su derecho de intervenir en la política, y si el gobernante no obedece a la iglesia estaría supuestamente en el derecho de derrocar al gobernante. Muy torcido el supuesto cristianismo que le han enseñado estos pastores a Donald Trump. Sin embargo, ya vemos que ese cristianismo también va en la contra de Donald Trump, ¿verdad, hermanos? Finalmente, eso mismo fue lo que hizo Donald Trump con el presidente Nicolás Maduro, quien no acató los mandamientos de Roma, ¿verdad? Nicolás Maduro como que no se sometía a las imposiciones de Roma, y la orden de Trump fue remover a Maduro. Y ahora Maduro pone en su página de Instagram imágenes del Papa Francisco como para ver si lo restauran en el poder. Pues demasiado tarde, ¿verdad, hermanos? Aunque todo es posible, ya el presidente Maduro publicó en su página de Instagram que el Papa Francisco es Dios en la tierra. Entonces ahora lo liberarán y lo enviarán de vuelta a Venezuela. Ya veremos qué ocurre, ¿verdad, hermanos? Entonces es bastante curioso que Trump se rodee de iglesias que consideran una teoría cristiana el intervenir en los asuntos de Estado, inclusive darle muerte al gobernante. ¿A eso Donald Trump le llama cristiano? Pues ahí está su contradicción, que él mismo reconoce que eso es anticristiano, ¿verdad? Porque ahora él mismo ha sido víctima de su propio concepto. Y es como una de esas ironías bizarras. Como yo siempre lo digo, es como una película, como una serie irónica, donde una persona recibe un poco de su propia medicina, ¿verdad? Y ahora es él el objetivo para ser derrocado. Impresionante, ¿verdad, hermanos? Hasta donde yo sé, el verdadero cristianismo es una doctrina que nos lleva a aceptar lo que el César diga en torno a lo que es laico. En este caso, como dijo Jesús, dar al César lo que es del César. Hay que pagar impuestos, hay que obedecer el derecho positivo, y en lo que es de Dios, pues hay que darle a Dios lo que es de Dios. Son dos esferas totalmente separadas. Y de nuevo Jesús dijo eso cuando gobernaba en Jerusalén Herodes, quien era de verdad un terrible tirano. Es decir, que el cristiano, aún y cuando esté gobernado por un tirano, debe tener máximo respeto por el gobernante y por la esfera de la competencia de su gobierno, la cual no debe inmiscuirse en los asuntos de Dios. Y eso no quiere decir que si el gobernante se inmiscuye en los asuntos de Dios, entonces hay que derrocarlo. Tampoco quiere decir eso, ¿verdad, hermanos? Simplemente que ahí sí no lo podemos obedecer. Qué pena contigo, compadre, pero nosotros solamente obedecemos en los asuntos laicos, como es lo legal. Pero a la final, si el gobernante quiere inmiscuirse en los asuntos de Dios, es un problema grave que él se ha buscado, porque Dios lo va a castigar. Y ahora estamos viendo lo que le está ocurriendo a Donald Trump, sea este evento real o falso, ¿verdad, hermanos? Pero es un precedente claro. Sin embargo, nosotros vemos que la doctrina social católica históricamente considera que el cristiano debe inmiscuirse en los asuntos del Estado. Y por eso en la Biblia Vulgata, este versículo puede leerse en Job capítulo 24 versículo 22. Pero aquel que hace frente con su fuerza a los tiranos surge. Plop. Es un versículo totalmente adulterado para justificar bíblicamente algo que la Biblia jamás enseña. Y es que el cristiano está obligado por Dios o por el cristianismo
hacer algo en contra de un tirano, aun y cuando ese tirano actúe de forma mala, es decir, sea un mal gobernante. El cristiano no tiene por qué hacer nada en contra del gobernante, pero vemos que la Iglesia Católica, como ella hace, ha ido hasta el límite de tergiversar la Biblia. Sin embargo, cuando leemos la Biblia Reina Valera, lenguaje actualizado, de 1960, leemos algo totalmente distinto. Leamos: pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Así que, ¿cuál es el poder que está dispuesto a matar a reyes y a gobernantes si no hacen lo que ella dice es la gran ramera de Babilonia? Ella es la que ha envenenado reyes. Ella es la que dice que ella domina sobre los reyes de la tierra. Y es de locos, porque es lo mismo que ha dicho el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el señor Mike Johnson. Ha dicho que el Estado no gobierna sobre la Iglesia, sino que es la Iglesia la que gobierna sobre el Estado. Entonces, no te impresiones cuando supuestos cristianos quieren derrocarte, ¿verdad? Es como bastante irónica la manera de pensar de estos gobernantes. Realmente vivimos en Brutilandia, hermanos, es una cosa de locos. No olvidemos lo que pasó en la pandemia del 2020. 4 presidentes en África fueron removidos de su cargo, fueron asesinados, supuestamente murieron de un momento a otro porque se opusieron a un dogma del Vaticano, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿quién es el poder que reinterpreta el cristianismo bajo una visión radical? Ahí sí está a plena vista. La iglesia que tiene un manifiesto es la Iglesia Católica, y ese manifiesto es la catequesis católica y también sus demás manifiestos masónicos que ella tiene en sus sociedades de caballeros templarios de Malta y todas sus órdenes del Santo Sepulcro, de la Santa Muerte, en fin, la Sociedad del Dragón. Es de locos, hermanos, qué ironía. Y es que a raíz de lo ocurrido, ahora la portavoz de la Casa Blanca dice que las redes sociales deben ser vigiladas, controladas, para que no vaya a ser que alguien se radicalice de un momento a otro. Todos le salimos a deber. Mientras tanto, los reyes de la tierra son radicalizados por el Vaticano en sus logias secretas. Miremos lo que ha dicho el Papa Pablo VI en su encíclica Populorum Progressum, en el numeral 31, abro comillas: sin embargo, como es sabido, la insurrección revolucionaria, salvo en caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país, engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. Miremos la terrible lengua bifurcada, hermanos, como este señor en esta encíclica dice que la insurrección revolucionaria introduce injusticias y desequilibrios. Sin embargo, da una excepción: salvo en caso de tiranía evidente y prolongada, sí se justifica la insurrección revolucionaria